Saludos, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando sobre la fotografía documental. Primero, ¿qué es un documental? ¿Verdad? Vamos a hablar sobre este tema. Los documentales muestran un nuevo mundo por medio de la presentación de la información basada en hechos sobre personas, lugares, eventos reales e incluso algo que no está escrito aquí, pueden ser animales y demás. Así que la fotografía documental cae dentro de todo este rango. ¿Cuáles van a ser los objetivos, verdad, de nuestra clase de hoy? Antes de continuar, sería que ustedes aprendan qué es la fotografía documental, verdad, y cómo hacerla, y unos tips and tricks, como uno dice, para que ustedes puedan cumplir y crear un buen documental fotográfico. Así que sería aprender qué es un documental, cómo hacerlo y cómo contar una historia. Esos serían nuestros 3 objetivos. Así que el documental trata de mostrar el mundo, un nuevo mundo, ¿verdad? Porque ya nosotros estamos mirando el mundo por nuestro punto de vista, así que estamos tratando de mostrar el mundo por nuestro punto de vista y este sería tal vez un nuevo mundo para a la persona que esté a la izquierda. Tratar de presentarlas basadas en hechos sobre personas, lugares y eventos reales. Así que es importante que esta parte, ¿verdad? De que el documental lo que trata es de presentar esa información en hechos reales, ya sea la vida de una persona, el lugar. Viendo esta fotografía que está aquí, podemos estar hablando o de las personas que visitan el lugar, ya es un tiro de cámara bastante amplio, así que podemos estar hablando de la playa, del lugar, ¿verdad? Que se llena de turistas o de personas que viven ahí durante el atardecer. O estamos hablando tal vez de un evento, por eso necesitamos un poquito más de contexto en esa fotografía, tal vez añadiendo más fotografías anterior o más fotografías luego para poder llegar a ese contexto. Pero ya observando esta fotografía que tenemos aquí, podemos saber que estamos o hablando del lugar o de las personas. El documental, ¿verdad? Los hechos no es lo único que define a este documental, eso lo hace el cineasta con elementos, ¿verdad? Con los elementos. Eric Von Rose, citado por Curran, dice que a diferencia de los artistas de ficción, los documentalistas, ¿verdad? El documentalista está dedicado a no inventar, es seleccionar y organizar lo hallado para expresarse. Lo que está diciendo es que no solamente un hecho va a estar definiendo lo que pasó, tal vez el hecho ocurrió un hecho, hablando un ejemplo, vamos a tomar esta fotografía de los suricatas, tal vez ellos simplemente estaban mirando la puesta del sol o escucharon un ruido y entonces la forma en que uno coloca la composición de la foto, la forma que utilizamos la iluminación en ese momento, ¿verdad? La iluminación natural, la manera que nos posicionamos y eso podemos llevar un mensaje diferente. Así que está ocurriendo algo, estamos capturando ese momento, pero la manera en que nosotros nos posicionamos y capturamos ese momento es como estamos llevando la información, como es la fotografía, ¿verdad? La fotografía es llevar esa información, así que depende cómo nosotros nos acomodemos, hagamos la composición, es como nosotros vamos a llevar esa información. Así que el cineasta, el fotógrafo documentalista, ¿verdad? Es el que va a llevar el mensaje, va a llevar la información aunque los hechos estén ahí. Puede ser que estemos usted y yo mirando el mismo árbol y yo pueda llevar un mensaje de esperanza, por ejemplo, y tal vez alguien vea un mensaje más oscuro o más feliz, ¿verdad? Tal vez yo vea un mensaje como que, la esperanza de que un día mejor venga y alguien vea el árbol y otro documentalista vea el mismo árbol y piense, mira, esta me recuerda a mi niñez y es un poco más nostálgico. Así que podemos llevar diferentes mensajes con los mismos hechos. Por eso es que el documentalista va a llevar ese mensaje. Pero a diferencia de un artista de ficción, ¿verdad? Si podemos tomar el mismo ejemplo del árbol,
yo me puedo parar y tratar de arreglar el árbol, ponerlo un poco más oscuro, tal vez este, un poquito más verde, mejor dicho, para la esperanza, ¿verdad? Representar esa esperanza. Lo puedo poner un poquito más verde, ponerle unos pajaritos y tratar de crear el ambiente para llevar la esperanza. Y la otra persona pues venga y le ponga un columpio y estemos decorando el árbol para llevar ese mensaje. El documentalista no se encarga de crear esa área, ¿verdad? Ese ambiente. Simplemente vamos a tratar de llevar ese mensaje con lo que estamos observando, con el hecho que está ahí al frente. No vamos a cambiar nada de lo que está alrededor. Por eso dice que es seleccionar y organizar lo hallado para expresarse. Así que no es organizar físicamente, sino organizar cómo nosotros vamos a contar nuestra historia por medio de las fotografías que estamos tomando. No vamos a arreglar nada en el mundo físico, ¿verdad? Sino en la cámara nosotros vamos a tomar y vamos a cambiar el ángulo de que estamos viendo, ¿verdad? Tal vez yo veo la esperanza porque el árbol es bien frondoso y el cielo está bien azul. Así que me voy a tirar, quizás le tire una fotografía de abajo hacia arriba que se vea el azul bien, bien potente, ¿verdad? Con la flor, con las nubes y tal vez esté el sol dando. Y le hago un tiro de abajo hacia arriba, angular. Y ese tiro me llena de esperanza, ¿verdad? Estoy llevando el mensaje. Pero es el mismo árbol y usted ve esa nostalgia y vamos a contar esa nostalgia. Así que en lugar de pararme y hacer ese tiro, ¿verdad? Tal vez le voy a tirar un tiro más derecho al árbol porque el verde del pasto más la caída del sol hace que ese árbol se vea un poquito más nostálgico. Así que nosotros podemos llevar un mensaje y ese es el mensaje que vamos a buscar. ¿Qué mensaje quiere llevar? ¿Qué historia quiero contar? Y no vamos a estar cambiando las cosas como un artista de ficción o un fotógrafo artístico, ¿verdad? Vamos a estar moviendo las cosas, sino vamos a buscar ese ángulo perfecto que nos ayude a llevar y contar esta historia con los hechos que estamos teniendo de frente, ¿verdad? El árbol existe, el árbol está ahí, es un hecho real. Ahora, ¿cómo me hace sentir a mí como fotógrafa documental? Quizás es diferente a cómo lo hace sentir a usted como fotógrafo documental. Así que hay 5 características, ¿verdad? En cuanto, eso sería, ¿verdad? ¿Qué es un documental? ¿Qué es un documental, verdad? Y cómo nosotros estamos tratando de llevar ese mensaje. Ahora tenemos 5 características, ¿verdad? De la fotografía documental y de los documentales en general. Que son que tienen un sujeto obvio y un tema profundo, utiliza el tiempo a su favor, cuenta una buena historia, es importante terminar ese pensamiento y prestar atención a la escritura. Ya mismo vamos a tomar cada uno de estos puntos uno por uno para poder ayudarlos a entender qué quiero decir, ¿verdad? El sujeto obvio y un tema profundo, ¿verdad? La historia puede ser una historia sencilla, pero la historia debe ser contada porque revela algo más, ¿verdad? Tenemos que buscar algo que revele algo. Si estamos hablando, vamos a continuar con el ejemplo del árbol. Tal vez es un árbol importante para las personas que estén alrededor y tal vez lo van a cortar. Es un árbol histórico. Y entonces empezamos a contar la historia del árbol. Si alguien lo sembró, si no lo sembró, porque es importante para las personas que están por ahí. Y ahí es que al final tal vez en la forma que lo organicemos, usted que ve el árbol como algo más nostálgico, coloque la fotografía del árbol un poquito al principio de la historia y está viendo cómo las personas veían ese árbol, algo de su niñez y por eso no lo quieren cortar. Y ya está revelando parte de la historia, ¿verdad? Mira, algo de la niñez y qué sé yo qué más, por eso ese árbol es tan importante. Y al final tal vez yo ponga el árbol, como lo veo como de esperanza, ¿verdad? Al final lo ponga cerca del final el árbol, la fotografía que tomamos de esperanza, para decir, pero aún hay esperanza porque se está peleando por esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Así que estamos ahí contando el tema y tenemos un sujeto obvio que sería el árbol. Aquí tenemos una fotografía de una abeja
puede ser que estemos contando una historia de las abejas y este es el sujeto principal, así que ya estamos tomando una fotografía de una abeja. Así que tenemos que buscar cuál es el sujeto obvio, ¿verdad? El árbol, la abeja, las personas, la historia. Y la historia puede ser bien sencilla, tal vez, mira, es un árbol nostálgico, ¿verdad? Un árbol de nuestra niñez, que lo van a cortar. Y ya poco a poco se va revelando y se va descubriendo que el árbol está en peligro de extinción también. Así que es una historia sencilla, es un árbol que no queremos cortar, pero va a ir revelando más y más poco a poco, y vemos, ¿verdad?, que es importante el árbol, ¿verdad? Le está dando hábitat a animales y cositas así. Así que es un tema sencillo, pero podemos contar algo profundo. Utilizar el tiempo a tu favor, ¿verdad? Los documentales son parecidos al periodismo. No es lo mismo, pero es parecido. La mayor diferencia entre el periodismo y lo documental es el tiempo, ¿verdad? El periodismo está atado a un tiempo específico que sería el ahora, el presente. Así que si pasa un accidente, el fotoperiodista va a llegar allí y va a tomar la foto. Ese es el tiempo, tiene el ahora. Los documentales no tenemos esta atadura. Nosotros podemos estar contando una historia por meses o por años o una semana. Así que tenemos que tomar el tiempo para contar la historia completa, ¿verdad? Así que hay fotógrafos documentales que se van un año entero a visitar un lugar y a aprender sobre el lugar para poder llevar esa información. Así que debemos utilizar ese tiempo a nuestro favor para poder aprender más sobre el tema y llevar y contar esa historia bien. Contar una buena historia, que es el tercer punto. Utilizar las herramientas de la escritura creativa para formar tu historia. No significa que vas a inventar una historia, es utilizar las estrategias que utiliza la escritura creativa, las premisas, ¿verdad? Nosotros no estamos inventando, estamos contando una historia real aquí, pero podemos utilizar como quiera estas pequeñas estrategias que se utilizan en la escritura creativa. Y vamos a hablar un poquito de algunos tips de la escritura creativa para que ustedes puedan aprender. Y terminar el pensamiento. El documental no es una noticia, ¿verdad? No es algo que pasó esto, pero vamos a darle update ya mismo. Tenemos que terminar la historia. Es la presentación de los pensamientos del sujeto que se está explorando. Si estamos investigando, un ejemplo, esta persona que está cortando pelo y tal vez él está cortando pelo a personas que sean homeless y necesiten corte de cabello gratuito, pues terminar el pensamiento de esta persona, ¿verdad? ¿Qué él está pensando? ¿Por qué él está haciendo este acto caritativo, ¿verdad? Cortándole el pelo a las personas homeless gratuito, un ejemplo. Así que terminar ese pensamiento, por qué lo está haciendo y todo eso. Esto está siendo formado, pensado, debe ser considerado por el cineasta cuál es el pensamiento que se quiere culminar. Es importante pues terminar ese pensamiento y no necesariamente tiene que ser algo satisfactorio o algo bueno, tal vez puede ser una noticia mala, ¿verdad? Pero lo importante es que sea satisfactorio ese pensamiento, ¿verdad? Tener un final satisfactorio. Como te digo, no tiene que ser positivo. Es algo que cuando se acabe, yo creo que se habla más adelante en la presentación, se va a hablar un poquito más sobre esto, pero nada, se lo menciono desde ahora. El final no tiene que ser un final feliz, después que sea satisfactorio en cuanto de que nosotros sepamos, la persona, la audiencia, sepa que no hay otra opción. Esa es la única opción que la persona tuvo. O si hubo, entender el por qué tomó esa opción. Y entonces ahí es un final satisfactorio. Porque tú sabes, ok, pues no tuvo una opción, tuvo que tomar esa decisión. Si es algo negativo, si es algo positivo, pues ahí es un poquito más sencillo, ¿verdad? Pero si es algo un poquito más negativo, ¿verdad? En el área negativa, mostrar el por qué la persona tuvo que tomar esa decisión y ahí es un final satisfactorio, porque ya sabemos, ok, pues pasó esto, pero no hay opción. Así que me satisface saber toda la información básicamente. Continuar esto.
prestar atención a la escritura, ¿verdad? Una buena escritura conmueve los sentimientos del receptor. Así que nosotros tenemos que tratar de prestar mucha atención a esta escritura en cuanto de que cuando nosotros estamos haciendo fotografía documental vamos a ir tal vez a entrevistar personas, escribir cosas que veamos y todas esas cositas para poder llevar esa buena historia. Y esa es la escritura que tenemos que estar pendientes, que vaya todo de acuerdo y luego organizar nuestras fotografías de manera que vaya de acuerdo con esa escritura. La fotografía documental es llevar esta escritura que nosotros estamos haciendo en fotografía. Y tal vez nosotros colocar algunos párrafos y cositas así, ¿verdad? Que lleve más información. Pero tratar de mezclar toda la información más posible, ¿verdad? Dentro de la fotografía para dar todo el contexto. En las próximas clases les estaré enseñando ejemplos sobre la fotografía documental. Subjetividad. Los documentales están basados en hechos, pero esto no significa que son objetivos. No es imposible crear un documental neutral, pero para que sea efectivo tiene que tener sus hechos precisos. Así que la fotografía documental, nosotros tenemos que tratar de crear, podemos tratar de crear lo más neutral, pero siempre nosotros vamos a estar viendo la información por el punto de vista del cineasta o del fotógrafo documental. Así que, para que sepan, ¿verdad? No todos los documentales son 100% neutral. Como le dije, no es imposible crear uno neutral, pero siempre va a tener un punto de vista, porque al final de cabo somos humanos. No me gusta decir eso, pero es la realidad. Todos vamos a tener un punto de vista y sin querer, inconscientemente, tal vez nos inclinemos hacia un área más que la otra. Casi siempre los documentales presentan dos puntos de vista, ¿verdad? Hay muchos documentales que presentan 2 puntos de vista y ustedes van a estar apoyando el punto de vista que esté presentando el cineasta. Por ejemplo, los documentales de los animales, ¿verdad? Esos son los documentales más famosos. Puede ser que estén presentando la historia de un pez, de una familia de peces que nadan todos los años desde el Pacífico hasta el Atlántico y le dan la vuelta a América del Sur. No sé si eso pasa. Y el documental es de los peces, así que el punto de vista que se va a estar presentando es de los peces. Ahora llega un tiburón y se come a los peces. Y en lo que van desde el viaje también vienen los pelícanos y se van comiendo los peces y al final, en vez de los 300 peces que llegan 150. Lo tenemos ese documental. Estamos mostrando el punto de vista de los peces. A ustedes le va a dar pena cada vez que se lo coma un tiburón, cada vez que se lo coma un pelícano. Pero ahora sí, ese mismo documental, con esos mismos hechos, lo estamos contando desde el punto de vista del tiburón. Tal vez ustedes van a pensar, el pobre tiburón tiene hambre, tiene que ir a comer y qué sé yo qué más. Así que por eso es que se dice que los documentales no son 100% neutrales. Siempre se va a presentar un punto de vista, pero tiene que estar basado en hechos, ¿verdad? Los dos van a tener los mismos hechos. Los tiburón tal vez va a tener un poquito más de hechos diferentes, de que tal vez estaba cazando en algún sitio y llegó una orca y el tiburón tuvo que escapar y estaba con su área de tiburones o algo así, su familia de tiburones, y se quedó solo, estaba hambriento y llegó y encontró peces y se los comió. Y entonces, y continuó su camino el tiburón, y tal vez tú, qué bueno, al final se comió los peces y no se murió de hambre el tiburón. Y vemos el punto de vista de los peces, no, mataron los peces. Así que por eso no es 100% neutral. Estamos mostrando eso. Pero tenemos que tratar de ser subjetivos, ¿verdad? Solamente presentar esos hechos. Narrativa, no es escritura. Por el hecho de que debemos utilizar los elementos de la escritura creativa, como dije anteriormente, no significa que debe existir un libreto. No vamos a ir y vamos a decir, ok, peces, tú vas a nadar por acá, tú vas a nadar por allá y vas a hablar esto. Los peces no hablan, pero vamos a ponerlo a hablar. No se va así. Los documentales no se escriben. Está entre comillas porque
en el proceso de creación va naciendo el documental. Nosotros vamos a llegar con una pequeña investigación, ¿verdad? De antemano. Y durante el proceso vamos a estar constantemente preguntándonos a quién es el personaje principal, qué ellos quieren, cuáles son los riesgos que está pasando, por qué este tema es importante, dónde se está moviendo la historia, cuál es esa tensión que tenemos, ¿verdad? Tal vez empieza el documental de los peces, pero durante el transcurso se ve que el struggle mayor es el de los pelícanos. Así que poco a poco se va moviendo y tal vez cambie el documental de peces a pelícanos. Así que debemos hacer una investigación de antemano para poder tener toda la información. Hacemos una pequeña investigación de antemano, ¿verdad? Saber qué queremos contar y qué se llega hasta llegar al lugar. Poco a poco ir tirando las fotografías hasta que construyamos esta historia. Se va escribiendo, ¿verdad? En el proceso de la creación. Y tal vez lo que usted pensó inicialmente con tu pequeña investigación, quizás ustedes investigaron los peces, cómo se mueven y por dónde van a coger. Y usted, ok, pues voy a documentar ahí cuando se coman los peces y qué sé yo qué más. Y cuando usted se va en el océano, empieza a grabar los peces son los bullies y ellos son los que se están comiendo a todo el mundo y qué sé yo qué más. Y ahí cambio yo, wow, mira. So, básicamente estamos investigando también a la misma vez que estamos creando este documental. Pero es importante mostrar esos hechos, ¿verdad? No escribir un libreto, sino que se va creando todo. Y hacernos estas preguntas constantemente. Y como les dije, vamos a hablar un poquito de los elementos básicos de la escritura. Tenemos la exposición, ¿verdad? Es la forma en que se funda la historia. Es el qué, quién, dónde, cuándo y por qué. El truco está en el tiempo de exposición en la que se presenta, ¿verdad? Tips. Cuando personas pelean, el encabezado de un periódico, el lugar de un cartel. Esas son cositas que nosotros podemos utilizar en la fotografía para crear una exposición. Por ejemplo, ¿verdad? Le puse los tips, pero no lo he explicado. Así que la exposición, cómo se funda la historia, ¿verdad? El qué, quién y eso. ¿Cómo nosotros vamos a presentar todo esto en la fotografía? Pues ahí es donde caen los tips. Si estamos grabando, tal vez cuando una persona pelea, diga, estamos aquí en Aguadilla. So, ya tienes el lugar hablado. Pero si estamos tomando fotografías, que esa es nuestra área, ¿verdad? Tal vez encabezados de un periódico o, miren, un lugar donde diga dónde está. Entonces ya aquí dan contexto que estamos en el Cadillac Lounge, ¿verdad? Entonces ya sabemos que estamos en una tienda de calidad. Entonces ya estamos aprendiendo del lugar. Carteles y cositas así pueden darnos el lugar. Quién también, ¿verdad? Puede ser un nombre o algo así, poner la persona. Y esas cositas. No necesariamente hay que, bueno, sí, se debe contestar todo, ¿verdad? Para poder dar esa exposición. Y como dice, el truco está en el tiempo que se presenta. No necesariamente al principio de nuestra historia tenemos que estar contando quién es, dónde está, cuándo, por qué. No, no tenemos que contar todo eso al principio. Tal vez durante el transcurso de la historia podemos ver a mitad de la historia o casi al final el por qué la persona hizo todo. Así que debemos escoger ese punto, como uno dice, dulce, para mostrar la presentación. Es importante que usted lo sepa, pero su lector, la persona que va a estar viendo su exposición, no es necesario que lo sepa. El tema. Entender bien tu tema te va a ayudar a crear un buen documental, ya que puede determinar cómo y qué vas a fotografiar. So, aquí es donde cae la pequeña investigación que yo les dije de antemano. Nosotros vamos a buscar, ¿verdad?, un poco de información de antemano para saber qué vamos a fotografiar. No podemos llegar a ciegas a un lugar a fotografiar porque no sabemos qué vamos a hacer. Así que eso sería tratar de escoger bien el tema y entender el tema que tratamos de investigar y contar para crear ese documental. El arco se refiere a la forma o las formas en que tus eventos del personaje se presentan. Esto puede ser un poquito difícil de encontrar porque como estamos escribiéndolo en el proceso, puede ser que después que tomes la fotografía te des cuenta, esto es lo que está pasando. Así que este es el arco que está transcurriendo. Así que
Nada, tratar de buscar ese arco, una línea conectora entre los eventos, entre las fotografías, no simplemente fotografías random que no tengan nada que ver una con la otra. El punto de vista, escoger cuál perspectiva va a contar. Como estábamos hablando de los peces y los tiburones y los pelícanos. ¿Cuál es el punto de vista que usted quiere tomar? Los peces, del pelícano o de esto. Los cineastas pueden forzar a los receptores a analizar un punto de vista nuevo y ese es el punto, ¿verdad?, de la fotografía documental. No forzar a la mala, ¿verdad? Pero mientras uno lo está viendo, pues, estamos viendo ese punto de vista nuevo. Tal vez estamos acostumbrados a ver un documental de peces, pero esta vez vamos a hablar de los tiburones o algo así. El detalle, estar bien pendiente a los detalles que pueden mover su historia. Hay que estar bien pendiente a esos pequeños detalles. Y elementos de una buena escritura, ¿verdad? Es basado en alguien que vamos a sentir empatía. Así que tenemos que buscar a alguien. Alguien quiere algo muchísimo. De aquí ustedes pueden ir ya creando su narrativa, ¿verdad? ¿Cómo crear esta narrativa? Vamos a buscar alguien que nosotros tenemos que sentir empatía, como que lo queremos y bla, bla, bla. Por ejemplo, si nos vamos un poquito en el área de ficción, esto es fotografía documental, pero para irnos un poco de esto, Thanos, nosotros sentimos empatía con él cuando él empieza a contar que su ciudad fue destruida y al final de la película todo el mundo, pues él tenía razón. Después notamos que no, era un ejemplo. Así que sentimos empatía por el villano, así que sí podemos hacerlo. Y en la vida real, un poquito más sencilla, ¿verdad? Así que tenemos que buscar a alguien que sintamos empatía. Puede ser los peces o el pelícano. Alguien quiere algo muchísimo. Un ejemplo, los peces van a viajar un largo camino y ellos quieren llegar al Atlántico porque allá es que está la mitad de la otra familia, así que ellos quieren algo de esto. Algo muy difícil pero posible de obtener. Sí, ellos pueden llegar, pero va a ser difícil porque van a pasar por el lago de Medusas. Así que es bien difícil. La historia se cuenta de manera que la audiencia tenga un gran impacto emocional, ¿verdad? Maybe durante el medio, cuando esté todo, empiezan los peces a morir poco a poco, hasta que lleguen los 150 en vez de los 300, ¿verdad? Y promover participación. ¿Qué puede ser la participación? Un ejemplo, están llegando, vamos a poner que están llegando, a punto de llegar al Atlántico con su familia y antes de llegar empieza la pesca de peces, la pesca masiva y empieza a matar a todos los peces poco a poco. Y ahí empieza un impacto emocional porque tal vez ya ha pasado por tanto los peces y tú estás como que, ay, qué bueno llegaron. Y de momento llega esa pesca y llegan, en vez de 150, llegan 50 peces. Y es algo que está pasando. Y ahí promueve la participación en cuanto de que tal vez no queramos que se pesque en esa área, que donen para salvar a los peces, para limpiar las playas y cositas así. Promover esa participación a hacer un cambio. Y como le dije, el final debe tener un final satisfactorio. Alguien es el protagonista de la historia, como hablamos. Lo importante es que la misión del protagonista llame la atención lo suficiente para que la audiencia le importe al final, que lo cumplió. Así que eso es lo importante. Algo es el objetivo. Puede ser un objetivo activo, un ejemplo, hacer una campaña, buscar un segundo trabajo y cositas así. O puede ser algo pasivo, como esperar un aumento de salario y cositas así. O sea, algo activo o algo pasivo. Dificultad, cualquiera que sea la meta, debe ser difícil de obtener o hacer, porque si cualquiera lo puede hacer, porque vamos a hacer un documental, ¿verdad? Se necesita atención para llevar el mensaje efectivo. Algo que pueda ayudar a crear la atención es tener un buen antagonista. El antagonista es la persona que va en contra del protagonista, literalmente. Entonces, no importa, pueden ser dos personas buenas, pero ambos tienen diferentes objetivos y el objetivo del antagonista es completamente contrario al protagonista. Pero solo porque es difícil no debería ser imposible, debería ser una meta que sea concreta y realista, básicamente.
Ejemplo, pelear por el racismo, curar el cáncer, salvar los árboles son buenas metas, pero no son lo suficiente para que sea el único objetivo de la historia. ¿Por qué? Pelear contra el racismo, esto es un problema sistemático que tenemos de hace cientos de años. Así que eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Eso puede ser parte de tu historia, pero no debería ser la única meta del protagonista. Puede ser que estén peleando contra el racismo, ¿verdad? Para hacer un cambio en tal vez una institución donde estaban discriminando contra alguien de color. Así que se logra y al final dejan de discriminar contra esa persona. La meta es pelear contra el racismo, pero la meta principal es pelear contra esa institución para poder para poder parar la discriminación, ¿verdad? Así que tenemos ahí dos metas. La principal, que sería pelear contra el racismo, que sería pelear contra la institución, y la que está en la parte de atrás, estamos hablando sobre el racismo. Al igual que curar el cáncer, eso es algo que no es realista, al menos que se haya encontrado la cura, ¿verdad? Si se encuentra la cura, qué bueno. Yo espero que la encuentren, ¿verdad? Así que cuando la encuentren, ahí puede ser una meta más realista. Pero no es realista el que se va a descubrir esa cura en tu documental durante el año que usted esté con la persona que está investigando, o los 5 meses o lo que sea. Si se logra, mejor, ojalá. Pero debería ser una meta de esto. Al igual que salvar los árboles. Esto es un problema bien grande, más con las granjas y eso. Así que una meta un poco más pequeña, entre comillas, ¿verdad? Que tal vez el meta principal, el tema sea alrededor de eso. Como dicen, son buenas metas, pero no es lo suficiente para que sea el único objetivo. Debería tener otro objetivo. Emoción y participación, ¿verdad? Contar una historia debe apelar las emociones de la audiencia, como le estaba contando con los peces, las llevé en un pequeño ride. Así que eso es lo que debemos hacer. Sumergirnos en la historia, olvidar el tiempo que estábamos ahí mirándolo para contar esa historia. La historia debe tener un conflicto, un clímax y una solución. El conflicto es el problema. El clímax es cuando llega al punto, ¿verdad? El punto más alto, donde el problema está bien grande, que el protagonista tal vez no pueda más. Y una solución. Evitar el drama innecesario y las emociones falsas, ¿verdad? No se exageren, básicamente. Y como le dije, el final debe ser satisfactorio. Un final se siente inesperado, pero inevitable. Debes resolver la historia que te comprometiste a contar. Como le dije, no tiene que ser un final feliz, como hablamos más adelante. Aquí tenemos fotos documentales, y si tienen alguna duda o pregunta, en confianza me lo pueden hacer, y las referencias van a estar abajo. Gracias por todo. Buen día.